Buenas tardes, Invisibles. Comenzamos con Pablo Michel, historiador, investigador y es autor de esa teleserie que estamos difundiendo los fines de semana. Le agradecemos a don Pablo esa gentileza con la familia Fides y Fides TV. Don Pablito, la escalera invisible que la hemos construido esta mañana para usted, exclusiva. ¿Cómo ha estado? Buenas tardes, gracias por llegar. Gracias, padre, para la televisión y la radio Hombre Invisible. Sí. Muy amable. Primero, tome asiento, por favor. Gracias. Cuéntenos esa teleserie de 5 capítulos que estamos difundiendo, que yo creo que ya ha sido difundida antes, pero nos parece para nosotros un estreno. Cuéntenos cómo se le ocurrió la idea, qué personas participan. Haremos un poco de promoción y buenas tardes. Gracias, Hombre Invisible, buenas tardes. Bueno, primeramente, es un estreno en realidad en Fides por primera vez en televisión, no se lo ha estrenado antes, o sea, es un estreno ¿sí? En realidad a nivel nacional. Se lo está también pasando en Radio y Televisión Valparaíso, en Chile, y en Perú se va a pasar dentro de poco, pero en Bolivia en realidad o sea, nosotros lo estrenamos. Lo estamos estrenando, exactamente. Esa era cuéntenos la producción, cuéntenos los objetivos. Creo que es un trabajo muy importante, porque además hay historiadores bolivianos, algunos ya más veteranos, otros más jóvenes, Robert Brockman, por ejemplo, sí. También historiadores chilenos, sí. Porque la historia pareciera que solo es de personas mayores. Exactamente. Don Pablito. Bueno, en realidad hay un fenómeno, Hombre Invisible, muy interesante en la historiografía actual. Pareciera ser que ahora los periodistas están resultando excelentes historiadores. Esto es una cuestión que en Europa se está dando y también en Latinoamérica. Por el tema de que al periodista no se le puede contar historias. El periodista tiene que ver con documentos, con fuentes primarias, con documentación, estudiar y trabajar todo esto para luego hacer un análisis, ¿no? Y bueno, pues prácticamente la idea en el mundo ahora es que la historiografía tiene que responder directamente a documentación. Lo que se dice en la historia, documento mata hipótesis. No hay, como vulgarmente decíamos, bueno, me ha contado mi abuelito, ¿qué tal? No, documentos. Los documentos, y básicamente el ciclo de siglo IV, justamente siglo IV, documentos históricos, trata de mostrar en gran parte documentación, tanto oficial, la parte de los tratados, la parte de las cartas oficiales, pero también usa la parte sentimental de las cartas personales, de oficiales, de esposas, que nos muestra ya la parte humana de la guerra, que es la parte que deja un poco las frías estadísticas. Esa carta de finales de 1878, como finales de noviembre, de Hilarión Daza a su sobrina en Cochabamba, sí. Ya preveyendo, ahora sí que les voy a sentar la mano a estos rotos chilenos. Sí, bueno, Daza, que va a ser de la saga de estos 5 documentales, va a ser el quinto, justamente con ese va a acabar este primer ciclo. Murió trágicamente en Uyuni, ¿sí? Cuando sí. Regresaba para dar explicaciones. Exactamente, y un documento justamente, Hombre Invisible, que encontré en Francia, es que hay 2 intentos de asesinato de 2 duelistas, uno de apellido Desailly, que lo reta en una calle parisien, de París. Arrasa. Desailly. Un apellido Desailly, y parece, se trató de averiguar después, parece que era un duelista que se le pagó desde acá. O sea, el tema era... Desailly quería matar a Daza en París. Sí, un duelista. Y Daza, que era también un buen espadachín y pistolero, y era la época, al fin del siglo XIX, de los duelistas, ¿no? Pero no sabía por qué. Entonces nos muestra que había una intención fuerte para matar a Daza, para que no hablara de algunos asuntos que en el quinto documental lo vamos a ver, que involucraba de alguna forma los manejos económicos que se había hecho con la minería de la plata. Y don Pablo, lo que usted está diciendo, creo que a los invisibles en todo el país y a los invisibles en nuestro canal, pequeño canal en el área metropolitana, Viacha, El Alto y La Paz, les va a interesar demasiado. O sea, las verdades de la Guerra del Pacífico, las más profundas, se las llevó Hilarión Daza a la tumba. Me imagino que por lo menos hasta lo que le tocó a él gobernar antes de su caída, ¿no? Estamos hablando de fines del 79. Y claro, de fines del 79, toda Camarones y todo el movimiento, el Quinto Ejército, Tarija, los mineros, La Plata, Pacheco, Arce y compañía. Claro, y estamos hablando de una época que en el criterio de varios historiadores salió a la luz que Daza podría ser el primer nacionalista.
En realidad no estamos ¿Y Belsu? Belsu tal vez, pero el que trató de una forma directa con los recursos que estaba generando la explotación del guano y el salitre, él trató de que eso de alguna forma ayude, coadyuve además a una crisis económica y hambruna que se había vivido en el 78. No olvidemos que el 77, 2 años de la guerra, hubo un tsunami tremendo y Daza fue con parte de su batallón a ver este famoso tsunami que había habido en las costas bolivianas, y ahí 2 años antes de la guerra se dio cuenta que era muy difícil llegar con el ejército. Por eso también es lógico lo que hizo ya cuando estalló la guerra, tratar de ir más bien a Tacna y unirse con el aliado peruano y tratar de bajar hasta a recuperar territorio. Con la documentación que se vio después es que el presidente Prado y el Perú no tenían ninguna intención de recuperar territorio boliviano, simplemente ellos querían defender las guaneras y salitreras. Y lo triste de la guerra del Pacífico para Bolivia es que los regimientos bolivianos se inmolaron de alguna forma defendiendo territorio peruano. Don Eduardo Avaroa es el héroe del Pacífico y defendió su chacra, su hacienda, a unos 130 kilómetros de la costa. ¿Sí? ¿Qué ha pasado con nuestra historia? Es una historia, Hombre Invisible, para mí demasiado perversa. Porque yo creo que la fecha sin héroe, pero la fecha de invasión fue el 14 de febrero de 1879, claro, no el 23 de marzo. Pero en realidad es una seguidilla de hechos, ¿no? En realidad el primer encuentro, el primer momento en donde se le dice al ejército chileno, se le enfrenta, es justamente en Calama. Ahora, el tema de Avaroa es durísimo. Justamente en el documental que se pasó el domingo y que se va a reprisar el día sábado a las 10 de la noche, se muestra la documentación de que Avaroa era muy querido también por la población chilena, y mucha gente, muchos bolivianos se hicieron a un lado. Avaroa podía haberse hecho a un lado, pero no. Avaroa, inclusive días antes, se había casado con su compañera, con la que vivía y tenían hijos, doña Irene Rivero. Se casó por poder, porque él, para arreglar sus temas legales, seguramente herencia y esas cosas, porque él sabía que podía perder la vida, como fue así. Entonces creo que la historia que en los últimos tiempos se ha hablado de que era un oligarca que defendía sus tierras, me parece que es una total injusticia. Hombre Invisible, tenemos un problema como altoperuanos, y eso es desde el principio de la creación de la República y tal vez mucho antes. Nos gusta enlodar a nuestros héroes. En cambio, en otras sociedades, en Chile, en el Perú, por ejemplo, más bien a los héroes... Grau, imagínense, claro, que fue un general, un almirante perdedor, pero es el men del Claro, Perú. porque también tuvo una acción destacada. Acabó con Arturo Prat. Claro, igual Arturo Prat. Pero Grau acabó con Arturo Prat he leído sus memorias en contra de lo que él quería. Él respetaba mucho al chileno, sí, y finalmente en ese abordaje del Huáscar contra la Esmeralda, pues ahí murió Arturo Prat, defendiendo también su barco insignia. Claro. Ladislao Cabrera, Eduardo Avaroa, 2 civiles que organizaron 130 hombres, todos civiles, y el ejército brilló por su ausencia. ¿Qué pasó? Hay una carta muy importante, ha sido lapidaria, que fue parte del juicio, de las pruebas del juicio que se le hizo a Daza mientras Daza estaba en Francia. Cuando tanto el coronel, el famoso Pachacha González, comandante del batallón Illimani, acantonado en Potosí, Ladislao Cabrera, el que organiza la defensa. ¿Abogado, sí? Abogado, sí, exactamente. ¿Orureño? Orureños. No, potosino. Potosino, sí. Algunos dicen potosino, otros dicen cochabambino. No está muy claro el dato. Pero orureño en negativo. No, sí, orureño. Cuando ellos mandan, Hombre Invisible, los pedidos para que ¿Quién escribió, don Ladislao o don Eduardo? No, Ladislao Cabrera y el Pachacha González, Raimundo González, que sí era militar, era comandante del regimiento Illimani. Claro, Avaroa en realidad era un civil. Avaroa no dirigió. Avaroa solamente se le encomendó la columna de los 13 o 12, unos dicen 13 civiles, para defender el puente El Topáter, que era el último reducto. Los otros puentes, noche antes, el 22, habían hecho volarlos, Chiuchí o Carvajal, pero el puente El Topáter es el último que quedaba, y ellos tenían que defenderse. Un puente metálico muy interesante. ¿Metálico era? Sí, era un puente metálico. No olvidemos que por esos lugares pasaban las carretas con la explotación de la plata, era camino a Huanchaca, por ejemplo. Entonces seguramente estaban muy bien tratados los caminos en esa época. Pero la pregunta que hacía Hombre Invisible, evidentemente le llegaron pedidos al presidente Daza,
Y me imagino que Daza, temiendo un poco que perder sus tropas por el problema de las guerras internas. Daza era muy odiado por su condición de cholo. En esa época, su condición social, la clase bien, como decía en esa época, los niños bien no lo querían. Y fue también uno de los problemas de pugnas que incluso llegó hasta la caída de Daza, ¿no? ¿Por qué, don Pablo, qué interesante lo que nos está contando, por qué los bolivianos, incluso desde antes de la fundación de la República, hemos estado tan divididos siempre? El tema de Sucre, que lo cuenta en las cartas a Bolívar, sí, que los paseños querían ser del Bajo Perú, querían aprovechar a Arica y Tacna para sus exportaciones mineras y no querían saber nada de Bolivia. En Chuquisaca y Potosí la cosa cambió. ¿Por qué siempre esa división? Empezamos 1809, las republiquetas, Ayopaya, la más importante en Cochabamba, y desde el 9 hasta el 25 fuimos los primeros en alzarnos contra los españoles y los últimos en ser independientes. ¿Qué ha pasado? Yo pienso que es una pregunta que yo también la hago a veces a algunos amigos sociólogos. Pienso que va por ahí, por el lado de nuestra idiosincrasia altoperuana. Y es muy cierto lo que digo, y es lo que dice usted, Hombre Invisible. Somos el país que inició la guerra de independencia y el último que concluyó. Nos costó... y aún tuvimos que usar tropas extranjeras. Nos costó 15 años. Don Pablo Michel, historiador, qué interesante, quedan tantos temas en el tintero, pero seguramente yo le voy a rogar que en un tiempito más, cuando usted pueda, nos regale más tiempo para seguir hablando de temas, porque es la novela de Tolstoy, ¿no? Guerra y paz. Exactamente. Y vivimos la paz porque hemos ganado la guerra. Y hay una relación que es terrible en la vida de la humanidad, guerra y paz. Lamentablemente, y a veces se sataniza la guerra, que es la tragedia más grande, pero cuando los estados no tienen la posibilidad de manejar, de arreglar sus cuestiones en la mesa de negociaciones, esto se dirime en el campo de batalla. Esto ha sido, y lamentablemente va a ser, porque la condición humana parece que es así, Hombre Invisible. Don Pablo, muchas gracias. Es fascinante escucharlo y le ruego su despedida, su mensaje, y me gustaría tenerlo la próxima vez. Gracias, Hombre Invisible, un gusto. Kijisincam decimos en Aymara, Tinguna Camacacho decimos en quechua. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Hombre Invisible. Y invitar a toda la teleaudiencia de La Paz a que continúen con el ciclo de Siglo y Cuarto, los domingos en esta casa, en Fides, a las 10 de la noche, y los sábados es reprise, continuando con la Guerra del Pacífico. La Guerra del Pacífico. Después habrá otras historias que usted va a producir, y queremos también coadyuvar y hacer una sociedad con usted. Pero todo lo que es historia es ajayo, es autoconciencia y es autoestima, es muy importante. Y es para aprender. La historia no es para desfiles, la historia es para aprender del pasado, de los aciertos y de los errores, y no cometerlos en el futuro. Pero sin olvidarnos de los aciertos. Exactamente. Porque a veces en Bolivia solo nos acordamos de los errores. Hemos tenido aciertos como toda sociedad. Pero como toda sociedad. Y Germán Busch y Bernardino Bilbao la Vieja podían estar en la vitrina de nuestro glorioso Ejército Nacional, porque el Ejército Nacional es glorioso en gran parte, no únicamente por Villamonte, ¿sí? Exactamente. Y una cosa para terminar, sí, que a veces se confunde, se habla del ejército. El ejército, de quienes pierden o ganan guerras, no son los ejércitos, son los países. El ejército simplemente es el pueblo en armas cuando hay una guerra. Don Pablo, muchas gracias. Una pausa, el Invisible sigue.